Auspicia este bloque La Brújula del Sur Editorial. Desde 2014 acompañando a los escritores independientes para que cumplan sus sueños. Comunicate al correo labrújuladelsureditorial@gmail.com o al WhatsApp 221-454-3093. Estamos con el profesor Nelson Barreto, que nos va a desasnar con todas las cuestiones, es fuerte el término, ¿no? Muy fuerte. Sí. Muy fuerte. Bueno, nos va a poner blanco sobre negro, como dicen ahora, sobre todo aquello que tenga que ver. Yo digo todo y no es todo, porque la idea es que sigas viniendo en la medida que podamos acordar un sábado más adelante. La idea es que los columnistas vayan rotando, no mensualmente, no sabemos todavía. Entonces el primero, así que imagínate cómo será. Pero nos pareció interesante hablar por primera vez con un especialista en algo que no tenga que ver con literatura. Creemos que no tiene que ver con literatura, vos nos dirás. ¿Qué es ser acompañante terapéutico, Nelson? Bueno, en primer lugar, buenas tardes, gracias por la invitación. Ser acompañante terapéutico en la actualidad creo que implica poner el cuerpo hacia una formación, una carrera, un profesionalismo que de a poco, a medida que va pasando los años, justamente se va como conociendo un poco más. Antes, el acompañante terapéutico se lo calificaban o se lo comparaban mucho con un cuidador domiciliario, claro, cuando son dos profesiones totalmente diferentes. En la actualidad, el acompañante terapéutico tiene una visión terapéutica y educativa en los distintos contextos socioculturales, ¿sí? Tanto domiciliario como escuelas, instituciones no formales. Y de a poco es como que se va fogueando, ¿no? la comunidad, la sociedad, y va comprendiendo un poco el perfil de este nuevo profesional que está en la actualidad, ¿no? A tal punto que, por suerte, en la actualidad ya es una carrera, ¿sí? Es una carrera técnica, claro, que lo están dictando los institutos superiores de la provincia y universidades también. En lo que es provincia de Buenos Aires todavía no hay una ley, ¿sí? Que pueda regular la función, el rol del acompañante terapéutico. Es un poco lo que se está peleando hace ya varios años, pero bueno, falta todavía ese paso a comparación de otras provincias que quizás ya tienen una regulación. Por eso hay muchos inconvenientes en la actualidad con lo que es el pago y demás. Ajá. De los honorarios de los acompañantes terapéuticos. ¿Y eso sería regular? Tener un... Sería tener una ley que permita a los acompañantes terapéuticos justamente un soporte, una base en el cual decir, mira, esto me ampara, esto me está permitiendo de que me tenés que pagar del 1 al 10, por decir algo, ¿no? Claro. Y en la actualidad, únicamente la forma en que un acompañante terapéutico puede ejercer su profesión es por medio de las obras sociales o de modo particular, o instituciones como empresas privadas que contraten sus servicios. Pero bueno, la idea un poco que esté un poco más regulado y que justamente se lo valorice como tal, como un profesional más. ¿Cuánto tiempo hace que de haber uno o dos acompañantes terapéuticos, ahora medio como que explotó la profesión? Y yo diría más que nada en los últimos 5 años más o menos. Ajá. Que bastante. Se empezó como el auge, ¿sí? De decir, del acompañante terapéutico. Igual hace 5 años atrás se hablaba de un curso. Hoy estamos hablando de una carrera terciaria, ¿sí? Con requerimientos, con características básicas de cualquier carrera, ¿no? Antes por ahí no se exigía un secundario, hoy en día se exige el secundario porque es necesario para una carrera terciaria. Y lo interesante es que justamente esta formación se puedan dictar en los institutos superiores por el hecho de que es gratuito, ¿sí? Y seguir un poco esto de apostando a la educación para todos, gratuita. En el distrito, por ejemplo, la ciudad de Bransen es la única que este año volvió a apostar a la carrera y que la volvió a abrir
porque vieron que los institutos superiores en distintas ciudades tienen ciclos cerrados y ciclos abiertos. Van rotando las carreras Van que rotando piden. las carreras. En este caso Bransen volvió a apostar este año a la carrera con el nuevo equipo de conducción que está actualmente y que está buscando la manera de que quede como carrera definitiva. Ajá. Pero bueno, eso implica también un poco cómo la comunidad lo va un poco tomando, conociendo. Pero bueno, la idea está y creo que es por algo se parte. ¿Cuántos años de estudio llevas? La tecnicatura 3 años. Claro. Pero en el primer año, una vez que hayan aprobado todas las materias del primer año, que son 8 materias, el alumno ya recibe un título intermedio de acompañante terapéutico, que es con la resolución 1014, que es la que actualmente se está pidiendo en las obras sociales. Una vez con un año solamente. Con un año, Ajá. sí. Luego sigue la tecnicatura, que son los 3 años, y que justamente es otra resolución de superior de la provincia, que es la 1221. Obviamente que nosotros siempre, por más que el alumno ya tenga un título intermedio, la idea es que pueda lograr hacer los 3 años, ¿sí? Porque todo lo que se puede vivenciar y construir en ese proceso, en los 3 años obviamente es mucho más rico. Pero bueno, Sí. por otro lado les permite ya en primer año empezar a trabajar, siempre y cuando tenga esa mirada al alumno. Sí. ¿Y tenés idea qué porcentaje se queda a complementar la tecnicatura o más o menos? Y yo por el ejemplo de Bransen, que es donde yo trabajo, donde tengo las horas, nosotros tuvimos un ingreso muy bueno, el año pasado particularmente, de 30 quedaron 25, y de los 25 alrededor de 20 ya son acompañantes porque en diciembre dieron todos los finales. Claro. Entonces hay un gran interés, al menos por este grupo de alumnas, en este caso son todas alumnas, pero soy alumnas del instituto. Pero no, fue un porcentaje muy, muy interesante. ¿Vos dónde estudiaste la carrera? ¿No en un instituto terciario? No, yo lo estudié en la universidad, en Buenos Aires. Claro. Sí, sí. ¿Hace? Ya esto hace bastante, 2012 más o menos. Cuando no existían muchos. Cuando recién, yo mira, me acuerdo todavía que cuando hice en la universidad, éramos compañeros de todo el país, porque era uno de los pocos lugares que dictaba esta capacitación. Ajá. Y después, bueno, cada provincia lo fue como después reestructurando en su lugar. Pero no, antes era un curso anual de muchas horas de cursada, obviamente con la temática de la universidad, que implica con los exámenes finales y demás. Claro. Pero bueno, ya hace bastante y obviamente que hay muchas cosas que van cambiando y que esto implica que el profesional, como toda carrera, constantemente se tenga que seguir conociendo, formando, construyendo. Yo siempre digo, no únicamente cuando uno tiene un título, hasta ahí terminó mi formación. Uno constantemente... Ahí recién empieza. Ahí recién empieza, claro. Esto de que se cierra una puerta, no, en realidad se abren muchas puertas y ahí uno empieza a conocer este mundo del acompañamiento terapéutico, ¿no? Yo me hago la idea de que es un acompañamiento para los adultos mayores, pero encierra otras edades, otras temáticas también, ¿no es cierto? Sí. Cuando hablamos del acompañamiento terapéutico, puede trabajar en infancia, en adolescencia, en adultos y adultos mayores. Claro. Abarca todas las etapas del desarrollo en realidad. Pero bueno, los dos campos, digamos, más en cuanto a lo laboral, es obviamente instituciones educativas, por ende estamos hablando de alumnos de primer ciclo, segundo ciclo, inicial, y adultos mayores más que nada. O sea, discapacidad y gerontología, si se quiere. Claro, ahí está. Pero bueno, no queda únicamente en discapacidad y gerontología, porque también eso queda como muy naturalizado cuando el campo es muy amplio en cuanto a lo laboral. No sé, por dar un ejemplo sencillo, o sea, si en el juzgado de la Ciudad de La Plata el juez requiere un acompañamiento para que en contexto de encierro pueda intervenir y acompañar a una niña a ver a algún familiar en ese contexto de encierro, un acompañante también lo puede hacer.
Violencia de género, también un acompañante puede intervenir o trabajar. No sabía lo de violencia de género. Sí, ¿Eso de es hecho, relativamente nuevo o no? Porque de a poco es como que claro. se está empezando como a decir, claro, tenemos a este profesional claro. que podemos contar con él también. Claro. Como la función fundamental del acompañante es generar redes, ¿sí? Porque por lo general el acompañante está muchas horas con la persona a acompañar, que ahí también hay como un tema con cómo nombrarlo, porque muchos es paciente. Claro. Y bueno, particularmente, al menos yo tengo una mirada más del sentido de ser persona y no buscar ninguna categoría, algo que lo marque en discapacidad. Claro. No, es una persona con un nombre, con un apellido y nos basamos con ese nombre. Por eso, por lo general, decimos persona a acompañar. Claro. Y la persona a acompañar, por lo general, uno está mucho tiempo. ¿Sí? Mínimo 4 horas seguro. Sí. Y por lo general son diarias. ¿Y qué es lo que hace más o menos puntualmente un acompañante en esas 4 horas? Más o menos. O sea, en realidad todo es un proceso en el cual antes de estar en contacto directo con la persona a acompañar y con su entorno familiar, obviamente que se arma un proyecto, un plan, se trabaja en equipo interdisciplinario, que yo vengo con una mirada diferente, que es con una mirada más transdisciplinario. Así que primero justamente esto, poder construir un buen equipo de trabajo de abordaje donde puede existir cualquier profesional, ¿no? Desde un psicólogo, un psiquiatra, un neurólogo, un docente, ¿sí? Equipos de los gabinetes de las instituciones. Entonces, por lo general, creo que primero está eso, ¿no? Poder unificar criterios para saber cómo afrontar esa práctica. Sí, pero también tiene que tomar decisiones, porque ese paciente puede tener una crisis en ese momento y es donde realmente la primera ayuda la va a dar el acompañante. Entonces tenés que saber todo lo concerniente a la farmacología, todo lo que está tomando esa persona. Sí, por lo general, obviamente que en la formación tiene todo esto, ¿no? Porque tiene materia muy específica que es de psicofarmacología. Pero nosotros por lo general, la mirada al menos que tengo yo y que trato de transmitir a los alumnos es que sí, sabemos que hay un diagnóstico, porque acá aparece el tema diagnóstico, obviamente, claro. Y uno dice, sí, bueno, está el diagnóstico, bueno, ¿qué tiene que pesar más? ¿El diagnóstico o el sujeto o la persona a quien tenés enfrente? Claro. Entonces un poco esto de desnaturalizar el diagnóstico, ojo, no estoy diciendo que no es importante el diagnóstico, es importante para permitirme conocer algunas características o lo que puede llegar a suceder. Pero cuando yo me paro únicamente desde el diagnóstico, mi trabajo se va a basar más en el diagnóstico en sí, en lo que no puede el sujeto, porque claro, ya sé que tiene tal diagnóstico, por ende voy yo armado a que no va a poder. Claro. Y yo no sé lo limitaciones que él tiene. Ya me está limitando. Claro. Entonces, si yo tomo el diagnóstico de la forma en que no me limite, bienvenido sea. Pero cuando el diagnóstico está como en primer lugar, bueno, hay que prever y justamente tener en cuenta un sujeto. A mí en la práctica me pasó, ya como acompañante, un diagnóstico de atrofia cerebral, que obviamente que es peor que una parálisis cerebral, o está dentro del campo de la parálisis cerebral, en donde me dije, mirá, el nene no va a lograr nada, el nene no va a poder con nada, el nene no va a hacer nada, ¿sí? Y todos sabemos que existe una esplasticidad cerebral, que cuando se trabaja, se estimula, claro, uno puede lograr un montón de cosas. En esta parte de la discapacidad, si se quiere, sí, ¿no? La discapacidad es tan amplia. Yo como profe de educación especial justamente defiendo mucho esta mirada un poco más desde el sujeto y no desde el diagnóstico. Y en la práctica he logrado muchos avances, a tal punto de decir, el chico nunca va a comer solo. El chico pudo comer solo. El chico no se va a sentar nunca y el chico se pudo sentar solo. El chico nunca se va a poder parar. El chico se paró. Como pequeñas características de la vida cotidiana, que es donde el acompañante interviene directamente, la vida cotidiana de la persona a acompañar, uno puede ir modificando ciertas estructuras. Y creo que eso es importante justamente. Un ejemplo sencillo, que este ejemplo seguramente mis alumnos están cansados, pero siempre se los doy porque es muy interesante.
por suerte yo tenía un buen equipo de trabajo, un buen equipo transdisciplinario, y el objetivo de un nene de 3 años era que pueda dejar de tomar la mamadera. Y todos dirán, ¿pero por qué? Si es algo placentero, algo que le alimenta, ¿por qué dejar de tomar la mamadera, de tomar en la mamadera? Porque un niño, como todos los niños, tienen que empezar a agarrar un jarrito, a comer desde un jarrito, claro. ¿sí? Y una vez fueron 3 años de trabajo con ese objetivo, ¿no? Poder que el chico deje de agarrar la mamadera. Cuando se logra justamente eso, de que el niño ya deje de agarrar la mamadera y que pueda comer en tacita, o mínimamente comer solo, o agarrar solo la mamadera, ¿sí? ¿Qué implicaba? Supongamos, el nene tomaba 4 veces al día la mamadera. La mamá se lo tenía que dar. Claro. Cuando él empezó a agarrar la mamadera solo, ¿sí? Y alimentarse él solo, Claro. calculemos que le llevaba media hora a la madre. Media hora por 4, estamos hablando de casi 3 horas, Claro. ¿sí? Un poco menos, de que la madre tenía para hacer de su vida lo que ella quisiese. Porque el hijo podía agarrar la mamadera. Entonces digo, Ajá. como un ejemplo tan sencillo de la vida cotidiana modifica toda la estructura familiar. Claro. Entonces por ahí viene un poco la mirada del acompañante terapéutico. No es una intervención únicamente hacia el sujeto a acompañar, sino al contexto familiar también. Sí. Porque de nada sirve que yo esté trabajando 4 horas cuando me voy, la familia no tiene idea de qué forma seguir reforzando lo que Claro. yo estuve trabajando. Entonces es un trabajo en conjunto con la familia. Eso debe ser lo más difícil, ¿no? Que la familia también forme parte de este equipo. Y se hace difícil, porque muchas veces la familia por ahí quizás, y en un gran porcentaje todavía no ha aceptado, ¿sí?, el hijo real que tiene, Claro, claro. o el familiar real, Claro. o el adulto mayor real que Ujú. tiene a su alrededor. Claro. ¿Sí? Porque obviamente uno nunca espera, siempre uno espera siempre entre comillas lo normal. Ujú. Y cuando en este proceso uno se da cuenta que tiene el hijo real y no el hijo deseado, ese hijo que iba a jugar, iba a moverse, iba a hacer todo lo que un niño hace, no lo va a poder hacer. Entonces como que hay un trabajo de duelo, que esto de la psicología obviamente un psicólogo lo podría explicar mucho mejor que yo, pero en el cual si la familia no acepta ese hijo real y sigue pensando en el hijo ideal, es como una piedra en este proceso justamente. Claro. Entonces ahí habría que pensar estrategias de intervención Con hacia la familia. con la claro, familia, claro. tal cual. Más que con el chico o el adulto a acompañar. Tal cual. Claro. Ahí es una forma de intervención, obviamente Claro. estamos hablando en el contexto domiciliario. Sí. ¿Sí? Después una forma de intervención en el contexto de educación, en las instituciones educativas, es totalmente diferente. Porque obviamente que el acompañante no va a intervenir en los aspectos pedagógicos, directamente. Pero no quiere decir que no sepa. Claro. ¿Sí? Yo siempre digo, un acompañante cuando está en la escuela, yo como docente, si tengo un acompañante, me dice, soy el acompañante de fulano y vengo a trabajar con él, yo le digo, no, venís a trabajar conmigo y con todo el grupo, porque la idea es que el chico dentro del aula no quede tampoco expuesto con que tiene una persona especialmente Claro, para trabajar con él. Claro. Son distintas visiones y modalidades, obviamente, de intervención. Yo no digo que esta sea la correcta ni la mejor, digo la que a mí, desde mi práctica, me ha resultado mucho más positiva, que desde el aspecto que yo voy, me siento al lado de mi persona acompañada y me quedo ahí y ya está. Lo que pasa es que en educación faltan muchas cosas todavía para trabajar, muchísimas cosas. Todavía no se lo ve a la T como un profesional más. Sí, se lo sigue viendo como alguien asistencialista, en el cual no lo somos. Claro. Entonces cuesta mucho en las escuelas. De hecho, a mí como docente en las prácticas, soy docente de prácticas, cuando íbamos a instituciones, porque para mí es importante que vayan a una escuela para que conozcan el funcionamiento de una escuela, los mismos directivos por ahí no están de acuerdo con el AT en la escuela o no conocen de qué se trata. Entonces creo que falta todavía mucha información y aceptación. Claro. La negación o la falta de colaboración en las escuelas está dada por los directivos o también por las maestras dentro del curso. ¿Qué viste vos? Ambos. Y yo Ajá. siempre digo,
es lo mismo de hablar, ¿no?, de inclusión y diversidad. Una escuela inclusiva es porque la cabeza de la escuela, o sea, el directivo, es inclusivo. Claro. Si tenemos un directivo que no tiene una mirada inclusiva, y va a ser muy difícil que el docente pueda ser inclusivo. Yo siempre digo, los directivos que en este caso cumplen un rol muy importante, porque son quienes van en conjunto con los docentes y el gran equipo que tienen las escuelas, ¿no? Justamente van a tener esa mirada. Es como decir, queremos una sociedad inclusiva cuando nosotros, nuestros contextos familiares, no somos inclusivos. Entonces, es bastante complejo todavía. Y de hecho, ¿por qué hablo de la inclusión? Porque justamente los acompañantes terapéuticos tienen esa visión. Justamente parten desde la diversidad con una mirada inclusiva. Claro. ¿Y en los hospitales también pueden tener un campo laboral quienes se reciban o no? Depende, o sea, en realidad en el hospital es como que como institución tendrán que tener todos los recursos y las herramientas para poder contener a la familia en el periodo de internación. Ellos, no que en el periodo de externación, sí podría intervenir. Porque ya ahí por ahí se puede un poco, me fui para abajo, se puede un poco... Y acá hablas mal de la docencia y te caes. Y me caigo, claro. Son los directivos que están escuchando. Claro. En realidad, en un hospital sí por ahí podría ir un cuidador domiciliario, quien podría reemplazar a la familia, obviamente porque tantas horas están en el hospital, podría hacer su trabajo. Por ahí un acompañante siempre y cuando sea para reforzar alguna actividad terapéutica o educativa. ¿Y cuál es la diferencia entre acompañante, entre AT y qué dijiste recién? Cuidador domiciliario. ¿Cuál es la diferencia? Y la diferencia pacta más que nada en la mirada, ¿sí? En el abordaje. El AT o el acompañante terapéutico, toda intervención tiene que tener un objetivo, objetivos concretos, ¿sí? Y siempre desde una mirada terapéutica y educativa. Y por ahí el cuidador domiciliario busca más asistir al paciente. Acá sí aparece un poco el tema, la terminología paciente, ¿sí? Y va a seguir normativas específicas del médico, y como la misma palabra dice, va a cuidar, ¿sí? En este cuidado de que la persona esté cómoda, esté bien, tenga... limpia, que esté limpio, que pueda tener el tema de la medicación. De hecho, en realidad no tendrían que trabajar medicación, ni el acompañante ni el cuidador. Pero en bueno, una crisis... pero vamos a una realidad de que, sí, te dejan la medicación ahí y la tenés que dar. Sabemos que no, eso lo maneja un enfermero. O sea, es un poco que también esto entre enfermero, cuidador y acompañamiento, es como que hay una mezcla de decir a qué se dedica cada uno, que genera confusión, obviamente. El acompañante particularmente está para hacer una intervención desde la inclusión, la diversidad, pero con esto de sacar más a la afuera, ¿sí? Por más que esté en contexto domiciliario, bueno, no se trabaja en cuatro paredes. ¿Sí? Podemos ir a un parque, podemos ir al cine, podemos hacer cualquier actividad de la vida diaria y buscamos siempre la autonomía de ese sujeto, justamente. ¿Sí? ¿Hay mucha bibliografía sobre el AT o hay que ponerse a escribir sobre eso? En realidad hay poca por este hecho justamente de que no se conoce mucho lo que es la formación o la carrera. Por ejemplo, textos o bibliografías que hable de la tecnicatura, no hay nada. ¿Sí? Esto implica que obviamente sí hay textos que hablen de acompañamiento terapéutico, pero exclusivamente de lo que es la tecnicatura actual, yo al menos no pude conseguir textos. Entonces nos basamos con circulares del Ministerio de la Provincia, con el diseño curricular, y desde el diseño curricular, bueno, cada docente va adecuando los contenidos. Es una bajada más subjetiva de cada docente. Es decir, y eso también va a permitir de que obviamente las miradas sean totalmente diferentes. Que a mí me parece genial, que está bueno ofrecer muchas miradas diferentes. Digo, ¿por qué? Porque obviamente por ahí una docente que es psicóloga, que tiene una mirada psicoanalítica, y puede que ella presente su proyecto, sus clases, con una mirada psicoanalítica. Por ahí docentes que tienen una mirada más constructivista, van a pensar desde el constructivismo desde otra mirada. Entonces digo, está bueno igual que cada docente pueda permitirse tener una mirada diferente, porque después el alumno, una vez siendo profesional, va a elegir de qué forma intervenir.
Igual cuando estamos en el campo de tanto de la discapacidad como de la gerontología o de salud mental, yo siempre digo, no existe una corriente única, no existe una única forma de intervención, no existe una sola medicación. En psiquiatría la medicación es artesanal, y hoy en día todos los psiquiatras lo saben. ¿Por qué? Porque el sujeto es diferente, el organismo es diferente. Entonces esta medicación que funciona para vos no va a funcionar para mí. O por ahí me puede generar a mí reacciones adversas que a vos no te generan. Entonces digo, por esto de ver un poco al sujeto único, irrepetible e incomparable, ¿no? Justamente. Que en realidad en todos los campos laborales se tendría que trabajar desde esa mirada. Por lo menos dentro de la educación en general debiera ser así. En general, tal cual. De hecho, nosotros tenemos diseños que son fabulosos, pero que no los llevamos a la práctica, que es algo real también. Pero bueno, pero por suerte se está empezando como a ganar un espacio, se está empezando como, sé que esta ley que se espera mucho en la provincia es necesario, más allá de lo político, siempre digo yo. Sí. Una vez que se aprueba una ley, esto permite a que después uno pueda pensar en resoluciones, en pequeños aspectos que se puedan ir modificando. O sea, qué mejor que un técnico que esté acompañando a un alumno en la escuela, se puede hacer cargo el Estado también de ese acompañante, como del docente, como de sus colegas, porque es parte de la institución educativa. Pero hoy en la actualidad, desde las pequeñas normativas que existen, el acompañante terapéutico no pertenece a la institución educativa, por más que esté dentro del aula, por más que esté trabajando en conjunto con el equipo de orientación, no pertenece. ¿Y qué vendría a ser? Es un agente externo. Para educación actualmente se lo denomina como agente externo. Entonces un poco, por eso justamente necesitamos una ley provincial en donde pueda unificar criterios ante todo, y que todos tengamos una mirada más o menos para el mismo camino. ¿Y quién cuida a ese acompañante terapéutico dentro de la escuela? Porque si no depende de nadie, ¿no? En este caso, para trabajar en la escuela necesitan sí o sí ser supervisados, o sea que el acompañante tiene que buscar un profesional que lo supervise, que por lo general tendría que ser el especialista que está pidiendo el acompañamiento terapéutico en la institución educativa. A no ser que la institución educativa pida el acompañante terapéutico, porque es una institución que está a 10 pasos más arriba que otras instituciones y comprenden que el acompañante es muy importante por ahí en una escuela, y tienen otra mirada, por ahí lo pueden solicitar hasta ellos desde el propio gabinete de orientación escolar, que ahí es totalmente diferente, porque ahí el gabinete va a estar trabajando en conjunto con el acompañante terapéutico. Vos, porque estudiaste en aquel momento, vaya a saber cuánto hace para ser AT, ¿te acordás? Y yo sinceramente no me acuerdo, porque fue esto de... Siempre venía por carreras muy similares, venía por la psicología, por la discapacidad, por la gerontología, entonces fue una manera de acercamiento. Después obviamente de a poco uno se va como fogueando, formando, y obviamente que me quedé en lo que es educación especial, que actualmente es lo que me parece genial, lo adoro y me parece muy bueno. Pero bueno, yo trato siempre de complementar todas las profesiones, porque digo, todo se tendría que trabajar en conjunto de manera integral, pero siempre me fui por ese camino, por esto de ver al otro como un otro, diferente a mí, pero no deja de ser una persona. En un caso, me imagino yo, a la persona que está limitada y que necesita el acompañante, si vos decís que trabajarían 4 horas o 6, 4 o 6, sí, podría ser 4, o sea que esa persona tendría 2 o 3 en el día, 3 extraños, 3 acompañantes. No, ahí está la diferencia, por ejemplo, porque la idea, vos ponete a pensar, vos ponete a pensar, una persona que esté más de 4 horas con la misma persona haciendo un abordaje terapéutico o educativo es muy agotador, y no sirve, ¿sí? Por eso, si es que esta persona necesita una atención o una ayuda constante, sí lo va a hacer un cuidador domiciliario, que sí puede estar hasta 12 horas corrido con el paciente, que se van a ir rotando, y ahí sí puede tener hasta 2 o 3 cuidadores. Y no se necesita el estudio, pero porque igual necesitan hacer cursos, igual los cuidadores también, ¿sí? Pero digo, en ese caso obviamente no va a haber un trabajo intenso, más que nada es por ahí
asistir a las características que implica la vida cotidiana de esa persona. Sería el cuidador. Sería el cuidador. Que y el acompañante, una crisis o darle el remedio. Si es necesario, sí. Sí. El acompañante no, va a tener un proyecto de trabajo, un plan de trabajo, actividades a trabajar, que esas actividades obviamente están muy sujetas a cambios constantes porque se van a ir adecuando a la necesidad del paciente, de la persona a acompañar. ¿Que fuera una rehabilitación, por ejemplo? Parecido, pero tampoco estamos dentro del campo de rehabilitación. Claro, pero sí vamos a trabajar en conjunto con un kinesiólogo que puede hacer rehabilitación, o con un terapista ocupacional que puede hacer rehabilitación. Me puede dar indicaciones a mí como acompañante, lo deja por escrito, entonces yo puedo reforzar la actividad que estuvo haciendo con la terapista ocupacional, por ejemplo. Es decir, acá es como que necesitamos sí o sí un trabajo en conjunto constante con los demás profesionales. Claro, y una reglamentación donde te diga qué es lo que tenés que hacer y también lo que te corresponde. Sí, que acá lo importante es que siempre exista no confundir. Yo, por ejemplo, estaba confundida, estaba creída que era alguien, ese es el cuidador. Sí. Por ahí lo importante es siempre, y esto lo mismo lo voy a repetir, pasa en todas las profesiones, es un poco pensar desde la flexibilidad. Uno tiene que ser flexible, porque si uno se cree que lo tiene todo muy claro y que sabe que está todo bien, y no, es mentira, porque vas a ir, te vas a chocar con una realidad que te va a golpear duro y fuerte. Entonces digo, la flexibilidad ante todo es importante para esto, es decir, bueno, yo puedo escuchar a vos, y con lo que vos me estás diciendo a mí me puede servir y dar muchas herramientas. Esto pasa un poco en los equipos interdisciplinarios, donde yo siempre digo, hay mucha guerra de egos, como lo hay también en las instituciones educativas. Pero la guerra de ego es impresionante, porque dice, el psiquiatra dijo una cosa, el terapeuta ocupacional dice algo totalmente diferente y lo contrario. Digo, no, unifiquemos criterios, busquemos la forma, porque acá el objetivo es mejorar la calidad de vida de esta persona a acompañar y buscar su autonomía. Esto va a coincidir siempre. Va a depender del contexto. De qué forma se pensarán los recursos y las estrategias de intervención. Leo un mensaje de Claudia Gárate desde Chile. Claudia. Dice, bueno, hola Radio Única, yo viví en La Plata y me consta el trabajo enorme de los acompañantes, es de mucha ayuda para las personas. Acá en Chile, lamentablemente, no existe esa figura y solo existe el cuidador domiciliario. Es de vital importancia que acá se pueda aplicar el acompañamiento, ya que ayuda de manera concreta a las personas para crecer en todo sentido. Esperemos que con el estallido social que está en proceso, hablando de Chile, donde reside actualmente Claudia, se pueden concretar políticas sociales que generen alguna carrera que forme a los acompañantes. Argentina está muy avanzada en las miradas de apoyo a las personas que necesitan de otros para seguir adelante con sus vidas desde la normalidad, lo pone entre comillas. Me encanta la visión que tiene Nelson frente al tema, los felicito por tener este espacio de conversación para informar a la gente de un tema como este. Les mando un saludo enorme a todos, en especial a Nelson y a María. Muchas gracias, querida Claudia, es un gustazo que nos estés escuchando desde Chile, que hace muy poquito tiempo vivía por acá. Bueno, muchas gracias a Clau siempre acompañando más allá de la distancia. Con Claudia hemos trabajado mucho, porque desde el espacio que tenemos nosotros acá en La Plata, ella era parte del equipo de trabajo. Y con ella también pudo aprender un montón, como nosotros pudimos aprender un montón de ella. Cuando hablas de espacio, Nelson, recordanos dónde están, dirección y qué cursos suelen dar. Bien, lo que es acompañamiento terapéutico actualmente lo pueden hacer en el Instituto Superior de Formación Docente y Técnica 49, ¿sí? Que ahora a partir del lunes comienza la inscripción, es totalmente gratuito. Esto es Bransen. ¿Sí? Pero estamos acá nomás, yo siempre digo, es nada. En la ciudad de La Plata no hay ninguna institución que lo dé gratuita, sí es todo pago, y no es muy barato hacer la carrera tampoco. Y nada, yo siempre digo, aquel que se pueda hacer una escapadita a Bransen, cursar en una ciudad más chica también tiene sus cosas lindas, estaría bueno. Así que lo pueden hacer en la sede del instituto, que está en 119 esquina 10. El barrio República. Del barrio República. Que lo hagan, que se anoten. Creo que el primer año se cursa 4 días a la semana, tampoco se cursan todos los días. Y a medida que pasan los años se tratan de acomodar los horarios para que sean menos días de cursada,
por la carga horaria que no es tanto como un profesorado, claro, por ejemplo. Claro. Y después, en cuanto a En La Plata, que nosotros trabajamos con terapias por ahí más complementarias, de masajes terapéuticos, drenaje linfático, arteterapia. ¿Sí? Bueno, justo Claudia daba toda la parte de estimulación musical. Sí. Lo tenemos en 27 y 57, que también se pueden directamente ingresar a la página de Facebook, ¿sí? Que es aguasgrandes.espacio de aprendizaje terapéutico, y pueden requerir toda la información y las capacitaciones que tenemos. Perfecto. Como no queremos agotar el tema, porque la idea es que vuelvas, pero una preguntita que me estaba sobrevolando hace un rato. ¿Al escritor lo dejaste a un lado o estamos todavía? Porque para los que no saben, Nelson Barreto es un gran escritor de la ciudad de La Plata. Muy bien, gracias por el gran. Estamos hoy a punto de de publicar el libro, así que está... bien. Está para corregir, está para agregar algunas cosas, cambiar a otras, pero ya está en proyecto, en proceso. Poesía, cuento. Y como siempre, mi fuerte es poesía, pero algunos cuentitos ahí están, y esta vez por ahí tenía ganas de pensar en un libro un poco diferente, con dibujos, o sea, en conjunto con una amiga de Bransen, le dije, mira, le tiré mis poesías, le dije, dibuja lo que te salga, y bueno, pudo transportar la escritura a un dibujo de su creatividad, obviamente. Está bien. Así que te tendremos la próxima, si no es como columnista, como escritor invitado, para que nos cuentes sobre el libro, si no te parece mal. Podría ser, sí, cómo no. Un placer realmente. No, gracias a ustedes por la invitación. Y nada, gracias por este espacio. Y más que nada, de iniciar con esto de una carrera nueva, una formación nueva que está bueno dar a conocer. Así que muchas gracias.